ediciones y ha colaborado en el Manual de Historia de la Literatura del siglo XX. Es responsable de la sección de literatura de la agencia de prensa y colabora en distintas revistas y medios de comunicación. Ha publicado 100 años de literatura a la sombra del Gulag, 2 gardenias para ti y otros relatos, y La suerte de conocerte, que es su primer volumen de diarios. Y en la actualidad dirige la comunicación de la Federación de Enseñanza del Sindicato Uso. Y eso, sin más preámbulo, pasamos a la intervención del ponente. Más adelante habrá un tiempo para preguntas que deberán hacerse por el chat. Hemos silenciado a los participantes. Yo, como moderador, dirigiré las preguntas y seleccionaré en caso de que haya muchas. Y al final se pasará un vínculo con una grabación. Y esto es, pues, encantados de tenerte aquí. Buenas tardes, Adolfo. Y muy bien. Bienvenido. Pues nada, pues en primer lugar quería dar las gracias a la asociación Argumenta, me parece que se llama, ¿no?, por esta invitación para hablar de libros y para hablar de la lectura, ¿no? Tengo que reconocer que yo he dedicado por muchos años y muchas horas, aunque no soy un profesional, no me dedico a esto de manera exclusiva, al contacto con los libros, ¿no? Y tengo que reconocer que ya he aprendido, pues todo lo que soy, pues lo he aprendido a través de la lectura de los libros, y hoy día pues sigo buscando en los libros pues el sentido de mi vida, el sentido de la relación con los demás, una manera de comunicarme con el mundo, de entender pues muchísimo mejor el mundo, ¿no? Por eso para mí pues es una suerte poder hablar, dedicar esta hora que vamos a estar o el tiempo que estemos a hablar de la lectura en un momento pues de crisis de la lectura y de crisis de las humanidades. Se está ahora debatiendo, bueno, ya se ha aprobado una nueva ley de educación, pero están saliendo por ahí cosas sobre la educación que la verdad que me llaman muchísimo la atención, que lo que hacen es ahondar todavía más en esta crisis de las humanidades, y reconozco que es una gozada estar aquí con vosotros para hablar del mundo editorial, de las luces y de las sombras, cuando uno podía estar perfectamente tomándose unas cañas por ahí, podía estar haciendo pues otra cosa quizá mucho más interesante que esta, ¿no? Como decía, pues llevo muchas décadas leyendo muchos libros, los que puedo, y reconozco que cada día que pasa pues voy descubriendo que hay cantidad de lagunas que tengo, cantidad de libros que no me he leído, cantidad de autores que tendría que meterles mano, y me arrepiento de haber dedicado tanto tiempo a haber leído libros malos, libros improductivos, libros mediocres. Reconozco que como me dedico a la crítica literaria no he tenido más remedio, ¿no? La crítica literaria consiste en eso, en la cantidad de libros que se publican, pues buscar cosas para desbrozar, para descubrir, ¿no? Pero por desgracia mi trayectoria profesional ha sido en este sentido, que me he dedicado mucho a la literatura de actualidad, a la literatura comercial, a la literatura que está más de moda, y por eso aquí en un clima de confianza pues os digo que yo muchísimas veces me he definido pues como experto en mierda, en el sentido de que me he leído muchísima bazofia y mucho libro malo, ¿no? Yo hace años comentaba que me había leído la ópera Omnia de Lucía Echevarría y no había leído a todo Vargas Llosa, ¿no? Lo cual es patético desde todos los puntos de vista, ¿no? Es verdad que de todas maneras tengo que reconocer que es una suerte el poder dedicarte también a descubrir libros, ¿no? Recuerdo hace 2 o 3 veranos que cayó en mis manos, bueno, 2 veranos. Uno, en primer lugar, un libro que no sé si habéis leído de Lucía Berlin, que es Manual para Mujeres de la Limpieza, que es una colección de relatos de una autora en la órbita de Raymond Carver, que me dejó absolutamente hepatado. O sea, estaba fuera de Madrid, leía un relato y pocas veces me ha pasado el tener que levantarme, dar una vuelta y decir, esto que estoy leyendo es absolutamente fascinante, me está golpeando, me está tocando. Es un libro, para mí, unos relatos sensacionales, ¿no? Luego han salido otras cosas de esta escritora fallecida menos interesantes, pero ese primer libro de relatos. O hace 2 veranos que me cayó en mis manos una edición en prueba para leer en el verano de una novela que ha publicado Salamandra, que es Un caballero en Moscú, de un autor norteamericano que se llama Mortales. Y yo dije, cuando empecé a leerme, digo, esto que me estoy leyendo me parece una maravilla de las maravillas. Cogí, lo acabé de leer, se lo dejé a un amigo y este amigo, sin decirle nada, a los 3 o 4 días me llama y dice, oye, esto que me has pasado es
impresionante, es una gozada de libro, ¿no? Y luego, bueno, pues un libro exigente que ha vendido muchísimo, que se sigue vendiendo y que es un libro que gusta mucho. Y bueno, y tengo la suerte de haber leído, de haber descubierto en estos veranos pues esta gente, ¿no? También tengo la desgracia de haberme leído la obra completa de Paulo Coelho. O sea, hace años iba mucho en el metro y iba muchísima gente leyendo a este escritor brasileño y digo, joder, yo voy a meterle mano a este tío, ¿no? Voy a leerme las obras de Paulo Coelho, y me las leí. Escribí un artículo largo y entonces, cada vez que veo a Paulo Coelho es que doy la vuelta y salgo corriendo, ¿no? Y cuando leo una frase de Paulo Coelho o un Twitter de Paulo Coelho es que digo, me meto, digo, vamos, reconozco que es de lo peor de las peores experiencias que he leído, que he tenido en mi vida, ¿no? El último libro que me he leído, ahora que acabo de leerme, es un ensayo muy breve de un tío que se llama Ricardo Moreno, que se titula Breve Tratado sobre la estupidez humana, que es un libro, el tío es bastante cínico, pero muy inteligente, que habla mucho de la actualidad. Es un libro muy breve, y una de las cosas que dice que el mejor antídoto contra la estupidez, que está muy generalizada, y si no tiene acceso a las redes sociales más todavía, pues la verdad que es la lectura, ¿no? O sea, a través de la lectura, pues uno lo que puede hacer es profundizar un poco en las cosas, tener una visión irónica y una visión crítica de la vida, y la lectura le permite a uno también tener un tipo de entretenimiento individual que es muy sugestivo, ¿no? Y muy interesante, ¿no? Y la verdad que, por desgracia, hoy día, pues lo sabemos, el nivel cultural que hay en España es el que es, las editoriales que tenemos son las que son, y, y eso, pues lógicamente, pues influye en los libros que se van a publicar, de los que vamos a hablar un poco ahora, ¿no? Y así un poco para terminar este breve preámbulo, lo que quería decir es que, digamos, hacer un brindis por las buenas lecturas, ¿no? Es decir, si yo me he definido antes como me he definido, porque me he leído mucho libro malo, seguro que vosotros no tenéis esta necesidad de estar absolutamente al día, de conocer todo lo que se publica, y entonces yo os animaría a, a intentar huir un poco de lo que es la actualidad, de la máxima actualidad, huir de los autores de moda, huir de los premios de moda, y buscar unas buenas fuentes de información, que no son fáciles de encontrar, pero bueno, yo creo que lo que mejor funciona en esto es el boca a oreja de alguien que nos vaya recomendando pues buenas lecturas, buenos descubrimientos, y no tener que estar a golpe de novela que ha sido anunciada en este medio de comunicación, o este libro que ha ganado tal premio, o este autor pues que tiene muy buena relación con tal periódico y publica ahí muchos artículos, y entonces parece que es un escritor bueno, ¿no? Creo que viene bien sembrar un poco de desconfianza, ser muy crítico con lo que es la actualidad, si uno lo que quiere es buscar eso, buenas lecturas para formarse, buenas lecturas para entretenerse, buenas lecturas para pasarlo bien, ¿no? Y comienzo un poco ya como por un análisis de lo que es, para mí, desde mi punto de vista, pues el mundo editorial español, ¿no? El primer punto de partida que quiero decir es que una obviedad, ¿no? La lectura y el libro han perdido su lugar como máxima referencia cultural. Por la edad que veo de algunos de los que estáis aquí, y no veo las fotos de todos, pues yo creo que somos muchos de una cultura en la que todo estaba en los libros, y lo hemos aprendido todos los libros, y más si uno pues ha tenido una formación académica o una formación universitaria, ¿no? Hemos sido también testigos de una auténtica revolución que ha traído Internet, y una revolución en la transmisión de la cultura, con el auge del cine, con el auge de las series, y eso ha transformado ahora mismo la cultura contemporánea, la cultura que beben los chavales, ¿no? Y entonces el libro ha perdido ese peso que tenía como referencia cultural, de tal manera que ahora creo que el mundo del pensamiento muchas veces se transmite más a través de las películas, a través de las series, que se comentan muchísimo más, se habla mucho más, los personajes, las ideas, lo que transmiten, lo que sea. Digo, creo que el mundo del cine y el mundo de las series ha suplantado un poco a lo que era antes la lectura. Y por desgracia, la lectura existe hoy, como diría yo, la gente se lo enfoca como un entretenimiento.
la palabra entretenimiento también tiene múltiples lecturas, ¿no? Porque hay gente que se lo pasa muy bien viendo una ópera y hay gente que no soporta la ópera, y el entretenimiento, pues, lo que solamente se traga son los programas basura de la televisión. Pero sí que es verdad que esta tendencia se ha metido en la literatura, en el sentido de que hay mucho libro que lo único que busca es el entretenimiento y lo que busca es la diversión. En las encuestas que suele hacer la Federación del Gremio de Editores todos los años, pregunta mucho sobre cuáles son los temas, los objetivos un poco que uno tiene a la hora de la lectura, y sale bastante esta idea, que la gente lo que lee es para pasar el rato, para entretenerse, para divertirse. Y lógicamente este mensaje lo cogen las editoriales, especialmente las grandes editoriales, y lo que van a hacer es enfocar el libro en esta dirección. Un libro muy fácil de leer, un libro muy sencillo, un libro a veces muy didáctico, un libro que tiene muy en cuenta los valores de lo políticamente correcto para no meterse en ningún tipo de fregados de nada, a no ser que quieras provocar polémica. Entonces sí te metes, porque eso también a través del marketing te puede venir bien, ¿no? Pero esto yo creo que se da ahora mismo en el mundo editorial. Tal es así que ahora mismo los que mandan en las grandes editoriales, hay por ahí un libro muy famoso que se llama La edición sin editores, de un editor norteamericano que se llama Andrei Sifrin, que habla de que ahora mismo la edición no está en manos de editores, sino los que editan los libros son los grandes gentes del mundo del marketing, grandes gentes de la literatura de masas, de la psicología, y que tiene esos son los editores, esos son los que deciden qué tipo de libros son los que hay que mover y son los que tienen que funcionar. No ha desaparecido, aunque queda, y luego hablaremos un poco de ello, en las editoriales más pequeñas, lo que es el editor tradicional. En las grandes editoriales impera mucho la cuenta de resultados, los libros que hay que leer y los libros que hay que vender, lo que le gusta a la gente, ¿no? Creo que un ejemplo máximo de esto es, por ejemplo, la editorial, los premios literarios, ¿no? Uno ve los premios literarios y que se están dando ahora mismo, que se dan en España, y se tiene muy en cuenta esto, ¿no? Uno puede pensar que uno se presenta a un premio literario y lo va a ganar porque su novela es muy buena, y eso ahora mismo es imposible. Las editoriales saben, se juegan mucho dinero. Fijaros este año el premio Planeta, la cantidad de pasta que ha soltado con el premio. No le va a dar el premio a una abuelita de un pueblo de los Pirineos que ha escrito la mejor novela de la historia. Le va a dar la novela a alguien que sabe que va a tener una pegada en los medios de comunicación y sabe que es un libro que se va a vender desde el punto de vista comercial. Antes hablaba de sembrar un poco la sospecha de lo más leído y sembrar un poco la sospecha de que los premios literarios, que tienen su valor porque lo que hacen es remover el mundo editorial, y también que el libro pues tenga un protagonismo en los medios de comunicación y se hable de los libros. Pero sí que es verdad que los premios literarios, pues no sé si recordáis al fundador de la editorial Planeta, José Manuel Lara, y en una rueda de prensa hace ya muchos años, porque él ya ha fallecido, le preguntaba a una periodista: ¿pero cómo es posible que se haya reunido el jurado ahora mismo para ver quién gana el Premio Planeta? Le dan el Premio Planeta a alguien que da la casualidad que está aquí en la cena. Y dice: ¿pero cómo puede ser? Y decía él: señorita, usted se cree todavía que los niños pues vienen de París, ¿no? De que está todo absolutamente cocinado y está muy bien pensado, muy bien calculado a quién van a dar el premio, y pensando sobre todo en la rentabilidad económica que pueda tener el premio, ¿no? Y la verdad que el Premio Planeta, viendo su historia, esta política pues le ha funcionado bastante bien, ¿no? Esta tendencia de la literatura del entretenimiento a lo que lleva es a una literatura comercial. Si recordáis, hace años, los que sois un poco más mayores, había hace décadas un tipo de literatura que se llamaba literatura de kiosco o subliteratura. Y entonces uno iba al kiosco y compraba las novelas de Marcial Lafuente Estefanía o las novelas de Corín Tellado, con unas tiradas espectaculares. Hago un paréntesis, yo me quedo todavía hoy día alucinado con lo que vende este tipo de novelas en España y fuera de España. Y, por ejemplo, las novelas de Marcial Lafuente Estefanía, que pues, era un militar republicano que dejó de ser militar y se dedicó a escribir novelas del oeste,
en un momento dado, cuando él se hizo mayor, sus hijos siguieron escribiendo novelas con el nombre de Marcial Lafuente Estefanía, luego se ha creado una franquicia que es Marcial Lafuente Estefanía, y ahora tienen un pollo montado de derechos de autor porque hay mucha gente, sobre todo en el mercado hispanoamericano y especialmente en Estados Unidos, que sigue publicando novelas con el nombre de Marcial Lafuente Estefanía, ¿no? Entonces, con los derechos de autor y tal, porque es que hay un negocio. Yo un día cuando leí sobre esto y me quedé asombrado, ¿no? de cómo sigue funcionando esto. Bueno, y las novelas de Corín Tellado, ¿qué os voy a decir? Los que hayáis leído o visto cuando se iba al kiosco, se cambiaban, se no sé qué y tal, la cantidad de novelas que existían. Creo que antes había una separación muy clara entre lo que era una literatura, digamos, comercial, lo que también se llamaba despectivamente la subliteratura, y lo que era la literatura minoritaria que uno la compraba en una librería. La gente no solía ir mucho a las librerías porque también quedas un poco en evidencia en la librería antes, si no sabes muy bien el libro que vas a comprar, pues también que a lo mejor no sabes nada, cuando la literatura comercial pues iba por otro carril. Creo que esta separación, que antes era muy tajante y que se daba mucho la venta de los kioscos, y la verdad que es una pasada también siempre a lo largo de hace décadas lo que se vendía en los kioscos de libros, esta separación ahora mismo ha desaparecido y ahora mismo pues todo se hace pasar por literatura seria, no se ve tan claro esta distinción entre la literatura minoritaria o la literatura, como podemos decir, literaria y la literatura comercial, ¿no? Esto las editoriales abusan de ello y lo hacen muy bien, Digo que si recordáis, otro fenómeno que me llama mucho la atención es que todavía a día de hoy el peso que tiene, que era uno de los géneros que más se vendía en la literatura de kiosco, era la novela rosa. Igual que la novela de Marcial Lafuente Estefanía, podemos decir que aquí en España ha desaparecido, la novela rosa a día de hoy sigue vendiéndose un montón. Y hay muchísima novela rosa que aparece, que se vende como literatura seria, ¿no? Si recordáis los libros de las sombras de Grey, que en el fondo era una novela rosa un poco más sofisticada, tirando a verde, son novelas que, joder, se vendieron un montón y la gente, como diría yo, iba... No sé si habéis visto que a veces las novelas rosas tienen unas portadas que son malísimas y muy exagerado todo y tal, y a la gente le da vergüenza en el metro, a lo mejor leyendo una novela rosa en lo que habría de forrarla. Sin embargo, las sombras de Grey consiguieron que pasara por literatura seria, por literatura culta, con unas portadas muy sugerentes, y la verdad que se convirtió en todo un fenómeno editorial, ¿no? Cuando pues la novela rosa siempre ha sido eso, una novela como más minoritaria, ¿no? Es decir, que ahora mismo en lo que es la literatura hay un peso muy grande de lo que es la literatura comercial. Entonces, descubrir lo que no es comercial, pues hay que dedicarle tiempo, hay que tener, como decía antes, buenas fuentes de información, hay que buscar en otros sitios, porque lo que por lo general va a aparecer, pues tú entras ahora mismo en una gran superficie y está todo colocado perfecto, no de una manera arbitraria, sino está todo muy bien colocado, también dependiendo quién paga, a la hora de los stands, los escaparates, todo eso está absolutamente muy bien organizado, ¿no? Entonces, bueno, pues esta literatura comercial conecta un poco con otro gran fenómeno de la literatura de hoy día, que es el bestseller, ¿no? Así que lo que se busca es eso, sobre todo, bueno, el bestseller, habría dos tipos de bestseller. Un libro que de pronto se convierte en bestseller, porque también es verdad que el mundo literario pues tiene una gran capacidad de improvisación, a veces libros que no se tenía, que no se pensaba que iban a ser un bestseller, de pronto se convierten en bestseller, como el libro que os decía antes de Manual para Mujeres de la Limpieza, de Lucía Berling, que fue un gran libro y que vendió muchísimo al nivel de un bestseller. Y luego están los bestsellers que se fabrican, que se prefabrican, de autores que tienen en cuenta lo que os comentaba antes de esta sociología de la literatura, el tipo de lector, los temas dominantes, de dosificar de una manera muy clara el contenido para que la gente no se canse, una literatura muy realista, muy asequible a un público muy amplio, y esos se prefabrican, y hay verdaderos expertos, ¿no? Así que ahí tenemos a John Grisham, que sigue publicando y que es un tío que incluso su agente literario escribió un libro de cómo escribir un bestseller basándose en la experiencia, en la relación que él ha tenido con su autor más importante, un tío que se llama Zuckerman y John Grisham. Y John Grisham, a la hora de escribir, pues eso tiene muy en cuenta este peso de lo comercial
y de la sociología. Bien, otra idea así del mundo editorial que quiero transmitir, del mundo editorial español, decía en el título que he puesto de la tertulia, era Luces y sombras. Las sombras, yo creo que me van a salir más sombras, quizá también por mi carácter, manera de ser, que luces, ¿no? Pero bueno, también soy así y voy un poco más, quizá a veces, a lo negativo, porque lo que ves pues no te convence. Pero tengo que reconocer que entre las luces lo más importante es el mercado editorial español que tenemos, que es para quitarse el sombrero, que es una maravilla. Tenemos todo tipo de editoriales, muchísimas editoriales, muy buenas. O sea, es verdad que a veces lo más llamativo es lo que puedan publicar las grandes editoriales, ¿no? Pero uno rasca un poco y de pronto descubre que hay muchísimas editoriales muy interesantes y muy buenas y que se publica de todo en España, ¿no? Por eso podemos decir que lo mejor de la literatura española, lo mejor del mercado español es propiamente el mercado español, el mercado editorial, que tenemos un mercado muy bueno. Es verdad que se publican muchas cosas buenas y malas, pero digo que el mercado editorial el español está muy al día. Nosotros tenemos acceso a lo mejor que se publica de Francia, a lo mejor que se publica de Italia. Si uno va, bueno, por ejemplo, la editorial Nórdica, que es una editorial pequeña, es una editorial especializada en autores del norte de Europa, que es impresionante. Tú vas descubriendo autores que dices, que tengo acceso a los autores de Europa. Tengo acceso a todo a la literatura que se publica en Rusia, que yo soy un poco fanático de ese tipo de literatura. Tengo acceso a la literatura que se publica en China. Hay una editorial que se llama Automática, que tiene ahí un autor que se llama Lian Yanke, que es muy bueno, que va publicando, y tú dices, joder, es que tengo acceso a los chinos, al norte de Europa, literatura norteamericana, literatura inglesa, literatura sudamericana. Es que en España es una excepción. Tenemos acceso a todo. Se traduce muchísimo y por lo general se traduce bastante bien, ¿no? No sé si conocéis a un escritor rumano que se llama Cartarescu, que es uno de los autores que yo creo que le van a dar el premio Nobel en unos años, porque es un tío muy bueno, que en España lo ha cogido una editorial que se llama Impedimenta y hay una traductora que se ha especializado en él y es una maravilla las traducciones que hace esta, ¿no? O una mujer que se llama Selma Ancira, de todo lo que es literatura rosa, en una editorial como Acantilado, que también es una pasada. Nosotros tenemos ahora mismo acceso a todo, no es lo normal. Los ingleses, por ejemplo, apenas traducen literatura extranjera. Los norteamericanos traducen poco y lo que traducen muchas veces suelen ser los autores de más éxito. Es decir, que aquí en España pues, pueden coger pues, los libros que están de moda de la María Dueñas o te cogen algún libro de Pérez Reverte, pero no hay un conocimiento real de la literatura española. Sino nosotros sí podemos tener acceso a lo mejor de la literatura francesa, tanto los bestsellers como gente muy importante, muy interesante. Hay una editorial como Salamandra que ha publicado ahí autores franceses muy buenos. O sea, en ese sentido, parece mentira que siendo un país que los niveles de lectura son tan bajos, y es una realidad, así que aquí en España tenemos un sector editorial muy bueno, teniendo una media de lectura, digo, casi el 50% de la población no lee ningún libro al año, que es una pasada. No son las mismas estadísticas que se dan en países como Francia o como Italia o como Alemania, que leen muchísimo más. Sin embargo, el mundo editorial español es muy bueno, insisto en esta idea, porque creo que si uno sale de las editoriales más comerciales, como decía, va a encontrar a un grupo de editores que apuestan por un lector literario, por un tío que no quiere estar ni necesita estar al día, que no le interesa para nada el premio Planeta, sino que lo que busca es buena literatura. Si hay ese tipo de lector, o sea, igual que en otros países a lo mejor ese lector lo tiene más complicado de encontrar lecturas literarias, pero aquí en España, como se publica tantísimo, tenemos esa suerte de que el mercado, que es muy internacional en España, lo tenemos al alcance de la mano, ¿no? Como decía antes, se publican muchísimos libros, se publican más de 70.000 libros y luego se publican también muchos libros cada vez más digital, ¿no? Puedo entrar un poco en el debate del libro en papel y digital. Se pensaba que con el libro en papel iba a pasar lo mismo que pasó con la música, que lo digital se ha comido totalmente las ventas de discos y parecía que el libro en papel iba a estar en lento proceso de desaparición. Sin embargo, no ha ocurrido así.
incluso en los últimos años el libro en papel está subiendo todavía más. Es cierto que hay mucho libro digital. Es verdad que las editoriales no han apostado mucho por el libro digital porque ahí no pillan absolutamente nada, porque el nivel de... todo el mundo es pirata, no se gasta nadie un duro en comprar un libro digital, y eso lo saben las editoriales, y entonces también dan muchos libros en digital, pero también hay, y por eso el libro digital sigue siendo caro, y además hay un control, ¿no? Pero el libro en papel, curiosamente, que se pensaba que iba a desaparecer, no ha desaparecido. Y yo creo que es que ahora mismo editar, igual que antes editar era muy complicado, seguro que recordamos todo el mundo las imprentas que había antes, todo el proceso de fabricación de un libro. Ahora mismo una editorial es un tío con un ordenador que coge el PDF y lo manda a la imprenta y publica el libro. Digo que se ha simplificado muchísimo todos los procesos, se han abaratado mucho, se publica muy bien, y digo que ahora mismo hay un avance en las artes gráficas impresionante, ¿no? O sea que el libro en papel yo creo que va a seguir ocupando. Bueno, le puede pegar mordiscos, ¿no? Pero yo creo que van a ser tipos de libros especiales o ya libros que han desaparecido del mercado, aunque también hay un mercado ahora mismo, como están desapareciendo los libros de las casas, pues la gente los está llevando a las librerías, a las librerías, a las bibliotecas, y ahora mismo hay un mercado de segunda mano alucinante, ¿no? Hay por ahí algunas plataformas, Amazon empezó así, ¿no? Como una plataforma de venta de libros de primera mano y de segunda mano, pero hay algunos, está por ejemplo Iberlibro, que tú puedes encontrar ahí libros antiguos y libros modernos a unos precios impresionantes, ¿no? La verdad que es una maravilla. O te vas en Madrid a la Cuesta Moyano, te lleva 20 euros y te puedes llevar una biblioteca entera, porque digo que ahora mismo el libro está, en ese sentido, está muy, muy tirado de precio, ¿no? Bueno, el libro en papel va a seguir. Otro fenómeno, ya lo cuento así un poco de pasada también, es el fenómeno de la autoedición. Es decir, que ahora mismo también Amazon empezó así, y en Estados Unidos tiene mucha fuerza en este línea, de que ahora mismo tú, si publicas un libro, me contaba uno de los que está aquí, que tiene un libro ya en Galerada, que va a publicar en una editorial de Asturias. Tú escribes un libro, es muy complicado publicar un libro. Eso sigue siendo así. Digo, que es verdad que tú envías un libro a una editorial y no sabes lo que va a pasar. Por lo general no te lo van a publicar, y las grandes editoriales no te lo van a publicar. Un poco lo que decía antes de los premios literarios, ¿no? Tú puedes escribir el mejor libro del mundo, lo envías al Planeta y no se lo van a leer. O si se lo leen, no va a ganar el premio, ¿no? Y, por ejemplo, siempre cuento cuando hablo del premio Planeta una anécdota de hace muchos años de una persona que antes, ahora se envían por correo electrónico, pero antes enviabas el libro en papel, y envió su manuscrito, lo llevó a la editorial Planeta, y era una carta al director que apareció en El País contando esta anécdota, ¿no? Y entonces él lo que había hecho, desconfiando de que se leyeran el libro, había cosido con un hilo pues diferentes páginas del libro, de la 10 a la 20, de la 30 a la 40, de tal manera que si alguien lo leía, pues el hilo desaparecía. Pero si no lo leía, tú lo cogías, y si te lo volvían a entregar y el hilo estaba ahí, es que no lo habían abierto, ¿no? Su libro no lo habían abierto. Yo creo que ahora habrá una persona que solamente se dedique a abrir los libros para ver si hay algún hilo o alguna trampa para demostrar que se lo han leído. Así que las editoriales tienen sus canales a la hora de publicar los libros, ¿no? Y ahora mismo una figura muy importante del mundo editorial es el agente literario. La mayoría de los autores de renombre, esto es como el fútbol, ¿no? Y que en el fútbol están los agentes que llevan a los grandes autores, a los grandes futbolistas, y hay agentes para los de primera división, para los de la Champions, pero también tienen a chavales, agentes para chavales, bueno, hay todo tipo de agentes dedicados al mundo del fútbol, ¿no? Pues lo mismo pasa con el mundo literario, que ahora mismo los que llevan el control del mundo literario son sobre todo los agentes. Entonces las editoriales se fían de los libros que llegan a través de los agentes, porque ya hay una criba, porque lógicamente la gente lo que quiere es que ese libro se publique. Si le parece muy malo, te va a decir que no te lo publica, o que no te lo mueve por ahí, porque el libro tendrás que mejorarlo, ¿no? Pero hay también empresas a las que se dedican a todo esto, a corregir libros, a prepararlos para lo que es lanzar el libro en una editorial. Pero también está surgiendo como fenómeno novedoso ahora mismo, que es la autoedición y las editoriales pequeñas. Editoriales que te publican el libro si tú pagas. O sea, editoriales que tú coges el libro y yo no lo voy a enviar a ninguna editorial, yo lo que quiero es que el libro se publique. Pagas un libro, pagas el tal, te dan 200 ejemplares y tú los mueves por ahí, ¿no? Y luego la autoedición es
que en grandes plataformas, como es el caso de Amazon, que tú puedes publicar el libro ahí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estos libros, la verdad que es una oportunidad, sobre todo para la gente que empieza, es una oportunidad. Yo creo, o sea, lo positivo que veo es que es verdad que si tú tienes mucha ilusión en un libro que has escrito, puedes tener la posibilidad de que se publique ese libro. Y luego veo también esa como cosa positiva, porque eso es muy importante tener el libro, ¿no? Es tu carta de presentación. Pero como cosa negativa veo que tienen escasa visibilidad en lo que es la crítica literaria. La crítica literaria no se suele fiar de este tipo de libros. Y luego veo también que el autor se convierte en un vendedor. Y entonces es mortal. Y cuento aquí en confianza una cosa que me ha pasado hace poco, ¿no? Un amigo que tengo me envía una novela que ha escrito, para ver que me da su opinión, bueno, le doy mi opinión, no sé qué tal. Yo pensando que el libro lo iba a mover por ahí y tal, y a los 15 días veo que lo ha publicado en Amazon. ¿Qué ocurre? Que estoy de este tío, que no está aquí, hasta las narices, porque es que es todo el día hablando del libro en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Que si una fotito de un tío, de otro no sé qué, un amigo, una referencia, y tú dices, joder, ya no puedo más, de que ya estoy por bloquearle al tío, porque es que se acaba el autor convirtiendo en un vendedor, y yo creo que eso es mortal. Es cierto que tú ahora mismo, si publicas un libro, y también lo digo por experiencia personal, eres tú el que se tiene que encargar de moverlo, pero como diría yo, hay que hacerlo de una manera vergonzante. Tú lo que no puedes es convertirte en un vendedor y estar todo el día dando la vara y ser un plasta, porque es que ya cuando publiques el segundo libro es que la gente sale corriendo. Yo tengo a gente que me ha pasado así y es que no, es que vamos, le veo a ese tío y me doy la vuelta. No quiero saber nada de él, porque me va a estar hablando de su libro todo el día y me va a enganchar. Yo no quiero que me... Y que no, lo que estás es esquivando a esta gente, ¿no? Entonces creo que ese es el peligro que ahora mismo de la autoedición, que está funcionando bastante, ¿eh? Digo que incluso hay algunos libros, también las editoriales grandes están un poco al tanto de lo que se está publicando y ahí en estas y lo que hacen es, si hay un libro que funciona muy bien, que vende bien y que tiene calidad, lo que hacen es comprarlo y ya publicarlo en esta editorial, ¿no? Bueno, más cosas de... bueno, otra cosa más del mercado editorial que me llama la atención ahora mismo, ¿no? Es el auge del audiolibro, que hasta aquí en España era una modalidad que era muy minoritaria. Y había editoriales especializadas que había o el autor grababa el libro o un actor profesional grababa el libro, pero no tenían apenas pegada. Digo, pasaban sin pena ni gloria. Cosa que no ocurre en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, donde las circunstancias son distintas. Allí los trayectos suelen ser mucho más largos, la gente viaja mucho en coche, y los utiliza mucho. No es como aquí en España, son ciudades pequeñas. Aquí en Madrid podréis coger los transportes públicos, pero en León muchísima gente, estoy seguro, que va a los sitios andando, y los trayectos, además, si haces un trayecto en coche o en autobús o lo que suelen ser trayectos pues muy pequeños que apenas te da tiempo a conectarte a nada, ¿no? Eso estaba pasando hasta ahora, pero ahora ha habido un cambio y ahora la gente se está acostumbrando mucho a escuchar podcasts, a escuchar, a aprovechar mucho, pues si está haciendo deporte, pues está escuchando un libro, o si haces un viaje, o si va a pasear a la calle, como hay muchísima gente que sale a pasear, pues la gente pues ahí se conecta con un libro y se va leyendo un libro. Y la verdad que hay empresas que han metido la cabeza en esto y está funcionando bastante bien y el audiolibro ha crecido muchísimo. Y empresas muy buenas, que suelen ser lecturas muy bien hechas, sobre todo por actores profesionales, más que por el autor, que el autor suele ser un rollo, actores que lo hacen bastante bien y merece la pena, ¿no? Bueno, quería comentar un poco este fenómeno, ¿no? Y también quería comentar otro fenómeno de lo que rodea un poco el ámbito del mundo del libro, que es dónde se compran los libros, los sitios así que más se compran, ¿no? Podemos decir que a día de hoy todavía las librerías sigue siendo el sitio donde la gente va a acudir a comprar los libros. Es verdad que durante la pandemia ha crecido muchísimo la venta de los libros a través de plataformas, ¿no? Especialmente a través de Amazon, que se ha comido a muchísimas librerías y ha adelantado muchísimas librerías. Algunas han reaccionado, se han agrupado, pero desde mi punto de vista lo han hecho
demasiado tarde, ¿no? Y la verdad que durante la pandemia Amazon ha vendido libros a punta de pala, ¿no? Muchísimos libros, ¿no? Digo que ahora mismo se vende a través de esta plataforma, aunque el canal prioritario siguen siendo las librerías. Y no sé si será por la pandemia, el romanticismo de la librería, esta idea que ha entrado de ayudar a la gente que se dedica a la cultura. Las librerías están viviendo ahora mismo un momento de esplendor y un momento de oro. Están multiplicando las ventas un 15 y un 20%, que es una pasada. O sea, que la gente está yendo a la librería física porque quieren mantener las librerías. Es verdad que de vez en cuando salen noticias de esta librería que ha cerrado, que esto no sé qué y tal, y toda la gente se rasga la vestidura cuando nadie va a comprar ahí. Y nunca, ¿no? Pero hay una atmósfera romántica, podríamos decir, de guardar la librería, de preservarlas, de conservarlas. Hay también algunas películas por ahí que están muy bien, algunos libros que están muy bien, sobre todo el mundo de lo que es la librería. A mí me gusta mucho ese tipo de libros. Y bueno, y es verdad que ahora mismo la librería sigue siendo el canal. Yo pensaba que las grandes superficies se lo iban a comer también aquí al mundo de las librerías y bueno, tienen su mercado, pero ahí sí que suelen vender bestsellers nada más y literatura muy de consumo fácil, pero sí, el canal prioritario sigue siendo esto, las librerías y las ventas de libros a través de estos canales de venta a distancia, ¿no? Bueno, otro comentario que puedo hacer es un poco hablar de algunas editoriales, ¿no? Mencionar los grandes grupos de comunicación que hay en España, los grandes grupos editoriales, y luego mencionar algunas editoriales medianas y pequeñas, donde, digo, también un poco os recomendaría pues, algunas editoriales de seguirlas, ¿no? El grupo más importante que hay en España, que es el primer grupo a nivel mundial, se llama Penguin Random House, que es una editorial, un grupo de editoriales de origen alemán, que es el grupo Bertelsmann, que es el más potente, que se ha unido a un grupo inglés, que es el grupo Penguin, y que han comprado el grupo Pearson también, y entonces han montado ahí un conglomerado de editorial muy potente y muy importante, ¿no? Creo que es ahora mismo de las grandes editoriales del mundo. En el caso de España es el grupo más importante. Para que os hagáis una idea de qué editoriales están ahí, hay más de 40 editoriales y por lo general estas editoriales, estos grupos, lo que van haciendo es comprando editoriales que funcionan muy bien. Siempre dicen que no van a meter mano, que van a mantener la línea editorial, que por supuesto es solamente para ahorrar gastos en lo que es la gestión, pero al final se acaba notando el ambiente, el aire de lo que es un gran grupo comercial en todas estas editoriales, ¿no? Os digo algunas editoriales que pertenecen a este gran grupo para que veáis lo potente que es, ¿no? Plaza y Janés, la editorial Lumen, editorial es Lumen muy literaria, Plaza y Janés más de literatura comercial, una editorial que se llama Literatura Random House, que es la gama literaria muy buena, pero aquí publica gente muy interesante, la editorial Debate, que es una gran editorial de libros de ensayo muy buena, la editorial Grijalbo, Nube de Tinta, que publica muchas cosas de literatura juvenil, De Bolsillo, Montena, editorial Cisne, que es una editorial de novela romántica, una editorial en catalán que se llama Rosa del Vents. Ha comprado últimamente dos grandes grupos de comunicación, dos grandes editoriales. Ha comprado todo lo que es la rama literaria de Ediciones B del grupo Z, que casi ya ha desaparecido. Ha comprado de la editorial Santillana todo lo que es la parte literaria, o sea, Santillana se ha quedado con el libro de texto. El libro de texto suele ser, dentro del mundo editorial, el pelotazo. O sea, los libros de texto sigue vendiendo mucho, aunque ahora mismo es verdad que han caído porque tantas leyes de educación y las comunidades autónomas y tal, es todo esto muy complicado ya a editar libros, pero sigue siendo lo más importante, ¿no? Y hay editoriales como SM, por ejemplo, o como editorial como Anaya, o en el caso de Santillana, el grupo Santillana, pues sigue siendo un gran pelotazo comercial, ¿no? Bueno, Santillana ha vendido, que es el grupo de Prisa Ediciones, que es la dueña del país, ha vendido la parte literaria, que es Alfaguara, que es una editorial con mucho regambre en España, la editorial Aguilar, Punto de Lectura, editorial Suma, que es sobre todo dedicada a bestseller, editorial Altea, y luego una editorial de ensayo muy buena que se llama Taurus, que está publicando pues muy bien, ¿no? Y luego la última compra que ha hecho es la editorial Salamandra. Salamandra es una editorial pequeña que llevaban dos socios
que se ha ido de pegada porque se han forrado con los libros de Harry Potter, que no apostó nadie por ellos apostaron, lo han vendido en todo el mundo, han vendido millones de ejemplares, les ha ido muy bien, todo el mercado hispanoamericano y el mercado español, han ganado muchísimo dinero, tienen un ojo clínico, por ejemplo, ahí está toda la literatura de Andrea Camilleri, la novela policíaca, está en Salamandra, la literatura de Sándor Márai, un escritor húngaro que han recuperado a través de Italia, pero de la época de entreguerras, un poco como Stefan Zweig, muy bueno, lo han recuperado a Irene Nemirovsky, que también ha sido, algunos de los libros de Nemirovsky han vendido muchísimo, pero es una escritora que vende por lo general muchísimo. Este autor que antes os decía, Amor Taules, que también es muy bueno, que publica en Salamandra. O sea, la editorial Salamandra es la última adquisición que han hecho, que me imagino que los dos dueños de la editorial estarán absolutamente forrados porque ha habido muchos millones ahí en juego, ¿no? Y luego dentro de este gran grupo editorial hay muchísimos autores de renombre. Digamos que esto sería pues como el Real Madrid o como es el Manchester City. Yo digo, lo que hacen es comprar a los autores que más venden, que tienen más proyección, pues rápidamente los compran. Aquí en España ha habido casos pues muy sonados de autores. Por ejemplo, Javier Marías, que estaba publicando en Anagrama, de pronto pasó a Alfaguara y de pronto al grupo Enrique Vilamatas, que era un autor que publicaba en Anagrama, también ha sido otro gran fichaje de esta editorial. Julia Navarro, Isabel Allende, Arturo Pérez Reverte y Alfonso Falcones, Marcela Serrano, Guillermo Cabrera Infante, Juan Marsé, Günter Grass, Vargas Llosa, García Márquez, Saramago. Digo, como veis, la primera división un poco de la literatura está en estas editoriales, ¿no? Bueno, el segundo gran grupo de comunicación español es el grupo Planeta, que es un gran grupo internacional. O sea, Planeta no solamente es en España un gran grupo de comunicación, que además de tener editoriales, tiene cadenas de televisión, cadenas de radio y tiene periódicos. Tiene también la misma filosofía en Portugal, que ha comprado las mejores editoriales, en Francia, que ha comprado una editorial muy potente, en Brasil, que ha comprado grandes editoriales, y en Estados Unidos, que también tiene bastante presencia. Planeta es una multinacional que funciona muy bien, que vende muchísimo, que en España tiene mucha fuerza. Os digo algunas editoriales que pertenecen a Planeta, ¿no? Cuando uno va a la Feria del Libro de Madrid, que es un espectáculo, ahí se ve todo esto, ¿no? Porque ahí están conectadas pues todas las editoriales del grupo y dices, aquí están los que mandan. Los que mandan son Penguin Random House y Planeta, ¿no? Y en Planeta, la editorial Planeta, con el primer Planeta, la editorial Espasa, la editorial Seis Barral, muy literaria, la editorial Destino, de muchísima tradición en España, Temas de Hoy, MC, Crítica, Minotauro, Esencia, Martínez Roca, Austral, Ariel, Noguer, Bucket, Paidós, y la última adquisición que han hecho ha sido la editorial Tusquets, que era una editorial que puso en marcha una editora que se llama Beatriz de Moura y que acabó vendiendo pues, a la editorial Tusquets. Como veis, otro gran grupo de comunicación y donde publican también, y aquí van comprando autores. La última adquisición de la editorial Planeta ha sido a través del premio Planeta. Fijaros, a lo mejor me estoy enrollando ya, quizá demasiado, y bueno, digo, porque acabo de ver la hora que se me ha escapado un poco el tiempo, ¿no? Para el diálogo, no me enrollo con esto, acabo un poco con las editoriales y ya sobre todo para terminar esta parte, ¿no? Luego está el tercer gran grupo, es un grupo francés que se llama Hachette, que pertenece a un grupo que se llama Lagardère francés, que se dedica a la venta de armas, pero que tiene ramificaciones en todo tipo de negocios, también en la venta de libros y en los periódicos, ¿no? Y en España es la dueña, la que tiene la editorial, el grupo Anaya, que es la editorial Anaya, la editorial Cátedra, la editorial Alianza, la editorial Tecnos, Bruño, Salvat, Larousse, Algaida, Bóveda. Pues estos serían los tres grandes grupos de comunicación. Luego están editoriales medianas, que hay algunas muy buenas, como por ejemplo la editorial Anagrama, todo lo que es el grupo RBA, la editorial Acantilado, la Esfera de los Libros, editorial Edasa, la editorial Pretextos, editorial Ciruela, Turner, que son muy buenas editoriales, y luego están las editoriales pequeñas, que yo quería hacer un brindis por las editoriales pequeñas porque me gusta seguirlas bastante, porque ahí encuentras
por lo general, libros para este lector que a mí me interesa más ahora mismo, que es el lector literario, ¿no? El lector que aprecia más la literatura, que no va a lo fácil, que no va a lo comercial, que no va a lo mayoritario, que no son libros, como decía antes, prefabricados, ¿no? Yo soy un fanático de una editorial que se llama Libro del Asteroide. Yo, o sea, en la agencia donde colaboro, si me llega un libro de Asteroide, lo aparto. Si me llega otro libro editorial, los dejo en un montón, ¿no? Pero los de Asteroide les suelo hacer bastante caso. La editorial Nórdica, la editorial Sexto Piso, la editorial Impedimenta, la editorial Periférica, con cosas muy interesantes todas estas editoriales que acabo de mencionar. Y para que a lo mejor no os suena, pero digo algunas editoriales más: la editorial Libros del Cao, la editorial Ático de los Libros, la editorial Saharín, la editorial Gallonero, la editorial Pepita de Calabaza, muy buenas, la editorial La Isla de Siltolá, Páginas de Espuma, la editorial Minúscula, impresionante, la editorial Menos Cuarto, que me parece que es de León o de Valladolid, pero es de ahí, de Castilla y León, Reino de Cordelia, una editorial gallega, Ediciones del Viento, y ¿cómo se llama la editorial de esta? Donde ha publicado el libro Ana Iris Simón, el libro este de Feria, que también es una editorial pues muy, muy, muy pequeña. Como veis, sumando un poco todas las editoriales, pues un poco el mensaje que he dicho antes, ¿no? De que lo que nos falta en España son lectores, lo que faltan son buenos lectores, porque mercado tenemos, editoriales tenemos y buenos libros tenemos. Otra cosa es que vendan, porque yo tengo la suerte de conocer al editor de Libro del Asteroide y a veces hablo con él un poco los libros que venden esta editorial, y dice que suele tener más buenas críticas en los medios de comunicación que libros vendidos. O sea, que todo el mundo habla muy bien de ella, salen muy buenas críticas, pero que luego las ventas no son, en algunos casos, los que él esperaba, ¿no? Pues muy bien, me he dado cuenta que me he enrollado demasiado, perdonadme, no era mi intención, pero se me ha ido la olla y nada, digo, ya era, como veis, son un poco cosas muy sueltas, pero era conocer eso, luces, sombras, pues de este mundo de editorial, ¿no? No he hablado poco de autores y de libros, pero también es verdad que mi intención era como hacer un panorama editorial. No sé si me enrolla mucho, José. A mí me ha parecido todo fascinante, pero así que pues de las preguntas que tengo, algunas son sobre autores y obras concretas, y una de estas que tengo me preguntan si El despertar de la señorita Prim es como una excepción o es una obra pues dentro de una tendencia o que tiene ecos en el mercado. Es la primera novela que publicó esta autora, que detrás hay un trasfondo personal muy interesante porque hay un proceso de conversión de esta escritora. Y entonces es un libro que bebe mucho de lo que es la novela de pensamiento de ficción inglesa, que sobre todo y de ensayo, ¿no? De C.S. Lewis y de Chesterton. Es una novela muy original, muy interesante, muy de pensamiento, tiene ideas muy sugerentes, pero yo creo que es una excepción. Y no veo que haya una corriente, una tendencia. El año pasado publicó un libro, un relato para niños, un cuento de Navidad, que estaba bien, pero bueno, era un cuentecillo también para un público adulto. Yo creo que ella no suele pasar que cuando a veces pegas el pelotazo con el primer libro, el segundo libro ya ni te van a tratar muy bien y ya puede que el libro no sea tan bueno. Yo creo que ya debe tener un poco a lo mejor de miedo al segundo libro, pero el primer libro es muy interesante, está muy bien. Suelo decir que está muy bien, pero que tampoco es que sea una novela. Lo que pasa es que era distinta, era original y entró muy bien, ¿no? Por algunas ideas que ella transmite de amor a la lectura, de amor a la tranquilidad, de amor a un estilo de vida, porque no es el de las grandes ciudades y del mundo en el que estamos sumergidos. Ella propone otro estilo de vida que la verdad que es muy sugerente y que conecta mucho pues, con lo que es la tradición de la literatura humanística, ¿no? De respeto a los clásicos y de buscar la esencia de las cosas, ¿no? Me parece un libro que se sigue vendiendo, se sigue leyendo. El otro día conocí a un chaval que tú te dices, amigo, hoy me he leído El despertar, me ha parecido... O sea, estaba el tío fascinado, pero una anécdota hace 10 días, ¿eh? De esta persona que he conocido. O sea, que
a ver si saca algo más. Pero ella, la autora, es muy interesante, ¿eh? Por lo menos el libro y las entrevistas y las conferencias que da. Está muy bien. Pues otro autor por el que me preguntan es Arturo Pérez Reverte, y en general pues la tendencia de la nueva novela histórica así reciente. Bueno, de Arturo, de la nueva novela histórica, es verdad que los géneros que ahora mismo más vivos, que más se venden, tienen mucha conexión con lo que he hablado antes de la literatura comercial. Si la gente lo que quiere es entretenerse, pues va a buscar géneros en los que se entretenga. Y la novela histórica es un género que te entretiene y que además, a mí no me gusta mucho esa idea, pero además aprendes, ¿no? Aprendes historia y te metes con el mundo de la historia. Y entonces, bueno, un poco las dos cosas. La novela histórica me parece un género muy complicado, porque a veces el autor que sabe mucho de historia sabe poco de literatura, y el que sabe mucho de literatura y no sabe de historia hace aguas, ¿no? Entonces la mezcla es muy complicada, es muy difícil. Creo que hay algunos autores ahora que lo están haciendo muy bien. Es el caso de Posteguillo, que es impresionante el pelotazo que ha pegado este tío. Es difícil que todo lo que escriba este escritor sea muy, muy bueno, ¿no? Porque también el asedio de lo comercial ha ganado el premio Planeta, digo, también le rodea y él lo sabe, ¿no? Y claro, si tu aspiración es vender miles de ejemplares, eso también supone algunas concesiones a la hora de escribir. Pero el tío, con lo que es la historia, es muy exigente y me parece un tío muy interesante, que ha abierto también un camino a una nueva manera de hacer novela histórica muy exigente con lo que es la documentación, porque también hay mucha novela histórica que tú ves a los personajes, te coges a un protagonista del siglo XVI y parece que digo, me parece un tío que acaba de salir del barrio de Malasaña de tomarse unas copas, digo, que tiene una mentalidad muy, muy de ahora en muchos conceptos, tanto relacionados con el amor como el sexo, la política, el feminismo y cosas que no son de esa época, sino están trasplantadas y mal trasplantadas a esa literatura. De la novela histórica, entonces, digo que es un fenómeno interesante. La novela policíaca también. Hay muchísima novela policíaca de todo tipo, buena, mala, mediocre, mala, pero hay muchos autores de novela policíaca, y yo aquí hago una salvedad. Me parece que hay autores de novela policíaca que utilizan, como ha sido también en muchos momentos la novela policíaca, utilizan la novela policíaca para hacer una radiografía de lo que está pasando ahora mismo en la sociedad. Sobre todo levantando y destacando aspectos sórdidos, aspectos lumpen o aspectos peligrosos de la sociedad, pero por lo menos son gente que analiza, o sea, la realidad. No solamente hay entretenimiento, que en algunos autores solamente hay entretenimiento, pero en los buenos autores, por ejemplo Lorenzo Silva o Domingo Villar o Carlos Zanón, suelen ser autores que sí que hay un análisis de la realidad, del presente, cosa que no lo hay en la literatura, digamos, de ficción normal. El análisis del presente cuesta mucho. Hay muy pocas novelas, por lo menos a mí, novelas que analicen de manera crítica lo que está pasando ahora mismo. No, es más fácil ir al pasado. Sin embargo, la novela policíaca no, pone el dedo en la llaga de muchas cosas que están pasando, ¿no? Y estos autores que he mencionado, especialmente Domingo Villar y Lorenzo Silva, me parece que lo están haciendo muy bien. Entonces, la novela policíaca, hay muy buena novela policíaca y es el género más de moda, ¿no? Y luego Pérez Reverte, dentro de lo que es lo que hablaba antes del bestseller, que es un tipo de literatura pensada para un público muy amplio, para un público convencional, que quiera entretenerse, creo que es uno de los autores que mejor lo hace. O sea, Pérez Reverte, como autor de bestseller, es muy bueno. ¿Qué ocurre? Que, desde mi punto de vista, Pérez Reverte es un autor de bestseller, en el sentido de que su literatura es una literatura que le falta más calidad literaria, le falta más profundidad, le falta más analizar los personajes. Yo por lo menos, no sé si de los que estáis aquí, a lo mejor no compartís esta opinión, pero yo empiezo a leer una novela de Pérez Reverte y es que ya lo veo venir, porque siempre es igual. Por ejemplo, la de Sidi. Tú coges la de Sidi, que es una novela sobre el Cid Campeador, y desde la primera página sabes que el Sidi va a ser igual que el Capitán Alatriste, igual que el héroe de la última novela, igual que todas las novelas de Pérez Reverte, que en el fondo es un doble de lo que es el autor, de esa actitud desafiante, de esa actitud un poco chulesca, de una actitud íntegra, una actitud muy crítica, y dices, es que se repite el modelo, se repite Pérez Reverte, yo le veo venir. Eso puede estar bien o puede estar mal. Habrá gente que diga, bueno, es que es un tío que mantiene una identidad. En mi caso, es que ya el Cid
de que aparece en su novela Siri, es que es el Pérez Reverte de siempre. Y digo, ya le veo venir, ya sé un poco cómo va a evolucionar y ya sabes que el personaje cómo va a estar construido. Sin embargo, como autor de lo que es esta literatura de entretenimiento, de bestseller, de calidad, Pérez Reverte muy bueno, ¿no? La última novela, El italiano, la penúltima novela, Línea de fuego, que es una novela sobre la guerra civil, muy trabajada, porque es verdad que Pérez Reverte se curra las novelas, las trabaja mucho, se documenta muy bien. Tú no le pillas ahí en ningún renuncio. O sea, es una persona muy metódica, ¿no? Que tiene un equipo que incluso le ayudan para que el tío, todo lo que escriba, sea muy fiel al tiempo histórico, sea un tío muy documentado, ¿no? Yo le salvo, pero no le pondría en la primera línea de lo que es la gran literatura española, que tampoco sabría ahí a quién meter, pero bueno, digo, creo que no está a ese nivel. Y lo comento aquí en plan personal, digo que por supuesto es una opinión muy personal esta, ¿no? Pues en este sentido me preguntan también, pues centrándonos en los últimos 10 años o en las últimas décadas, ¿qué autores destacarías o cuáles te han llamado más la atención? Bueno, por aquí había intentado, porque es que ya mi memoria ya falla. Bueno, yo creo que ahora mismo digo que autores que estarían en la primera división, me parece a mí, de la literatura española, estaría Javier Marías, que es un autor con muchísimo prestigio. Te puede gustar o no te puede gustar. A mí ya las últimas novelas, digo, lo comento aquí en plan tertulia, en plan coloquio. Las últimas novelas me agotan un poco porque es una persona que escribe muy bien, es que le da muchas vueltas a las cosas, una manera de novelar muy lenta, y yo no le veo a las novelas sustancia ni veo unos personajes claros, pero un tío como escritor escribe de pegada. Sus primeras novelas son muy buenas. Las últimas, que tienen mucho, además un autor con muchísimo prestigio internacional, que suele aparecer en las listas del Nobel, que tiene su valor. Es un autor muy apreciado en algunos países muy literarios, como es el caso de Alemania, ¿no? Que ahí vende bastante en Alemania. O sea, es un tío muy bueno que vende muchísimo. No es un autor comercial, no es un tío que escriba una novela cada 15 días. O sea, el Pérez Reverte cada 15 días, si te descuidas, está sacando una novela. Este tío no, este tío, joder, son novelas muy trabajadas. Creo que Javier María sería uno de ellos. Creo que Antonio Muñoz Molina también está ahí. Te puede gustar o no te puede gustar, te puede parecer el plumbio, te puede parecer el coñazo, te puede parecer un día aburrido, pero sin embargo, desde el punto de vista de calidad literaria, es una persona que ha aportado mucho, que tiene grandes novelas y que es un tío a tener en cuenta, tiene cosas muy interesantes, Muñoz Molina. Un autor que me gusta a mí bastante es Enrique Vilamatas. Es una excepción en el panorama literario español, que lo que más suele imperar es el realismo, una literatura muy asequible, digamos, para todo el mundo. Incluso estos autores, Javier Marías y Muñoz Molina, en el caso de Enrique Vilamatas tienes que conectar un poco con lo que es el experimentalismo, el vanguardismo. Es un tío que está como una regadera, como una cabra, pero es muy original a la hora de las historias que te cuentan, los personajes, las tramas que hace. La verdad que a mí me interesa, me gusta bastante. Otro autor es se me acaba de... Luis Landero. Luis Landero, metería ahí a Luis Landero. Más las primeras novelas que lo último, pero bueno, sigue siendo un tío que está ahí en la primera línea. Me gusta mucho la literatura de Andrés Trapiello. De manera personal, es el máximo protagonista de una tendencia que hay ahora mismo en la literatura, que es la literatura memorialística, lo que es la literatura del yo, el mundo de los diarios. En España se habían publicado libros de diarios, pero no como ahora. Digo, ahora mismo en los libros de diarios, antes era, tú leías un diario para enterarte a lo mejor de los cotilleos de una época o los entresijos de un autor muy conocido o las ideas peligrosas de alguien o sus ideas políticas, lo leías con una mentalidad un poco cotilla para conocer la vida de algunos grandes autores, ¿no? Ha habido un cambio a partir de los años 80 del siglo pasado y ahora mismo la literatura del yo, el diario, es un género literario más. Es decir, la gente recurre al diario para hacer literatura, ¿no? De manera muy exigente, siendo el punto de partida y el punto final el yo de cada autor. Y hay bastantes autores en esta línea muy buenos, y yo destaco especialmente a Andrés Trapiello, que me parece más los diarios que las novelas. Y dentro de las novelas, las que ha dedicado al mundo de Cervantes, ¿no? Que tiene una novela que es Al morir,
Al morir Don Quijote, y luego la continuación sobre Sancho Panza. Es un autor que está muy cervantino, hizo una versión moderna del Quijote que lo domina muy bien, y la verdad que son 2 libros muy curiosos, pero a mí me parece que están muy bien como novelas. Es lo que destaco de su trayectoria como novelista. Y luego como diarios ha publicado 23 tomos de sus diarios, que es una pasada. Y la verdad que está muy bien. Yo estoy enganchado a ellos. Yo cuando sale un volumen de Trapillo es que voy a por él, ¿no? Porque me entretiene mucho, y eso que ya sé lo que me va a contar, porque un tío es que ya me conozco su vida, pero sin embargo me entretiene, ¿no? Esto es como cuando te gusta un buen vino, que ya sabes cómo sabe, pero lo que te gusta es bebértelo, ¿no? En el caso de Trapillo pues me pasa pues un poco lo mismo, ¿no? Y luego hay tíos por ahí, pues un tío es Iñaki Uriarte, José Luis García Martín, que también son muy buenos escritores de diario, ¿no? Y José Jiménez Lozano, ¿no? También era un gran autor de otras muchas cosas, de poesía, de ensayo y de novela histórica también, pero de diarios pues también es muy, muy bueno, ¿no? Y seguro que ahí me dejo muchísimos más autores por ahí, porque bueno, Ignacio Martínez de Pisón, Juan Manuel de Prada, Juan Marsé, sería otro tío que podríamos destacar, contemporáneo Jesús Carrasco. Bueno, digo que hay una buena hornada de escritores, pero grandes escritores no creo que haya muchos, ¿no? Pero bueno, hay que esperar a que pase el tiempo para hacer la criba, ¿no? Que el tiempo en ese sentido pues ya está pasando con lo que es la literatura española de posguerra, pues vamos viendo con lo que queda de Delibes, que va a quedar bastante, de Cela, que va a quedar poco, Umbral, que se mantiene, y luego el que está subiendo como la espuma cada vez más es Josep Pla. De Pla se está publicando todo y con una aceptación muy grande. Es un escritor muy minoritario, pero muy interesante y de una calidad literaria apabullante, ¿no? A mí me gusta muchísimo Pla también, que el Destino está publicando bastantes cosas y de esta gente de hace años, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Digo, yo no quiero ser un plasta, ¿eh? Dice, a ver si este tío se vaya, que tengo que me tengo que ir a preparar la cena, que me tengo que ir ya, o que me voy a tomar unas cervezas. Digo, yo tampoco quiero enrollarme ya mucho más. Lo que me digáis, pero vamos. Vamos ya a terminar. Pero bueno, eso, muchas gracias por la exposición. Ha sido verdaderamente muy, muy, muy instructiva. Es un mundo muy negativa, lo sé, pero bueno. Bueno, eso es lo que hay, que vamos a hacer. Pues sí, entonces ahora al terminar vamos a dejar un enlace para que aquellos que queráis una grabación de la sesión podáis escribir al correo electrónico que aparecerá en pantalla y recibir el vídeo de la sesión. Y eso, pues nada más, muchísimas gracias por la exposición, Adolfo. Y bueno, pues nos vemos de nuevo entonces. Y a leer buenos libros, ¿eh? No leáis. No leáis bazofia. Muy bien. Adolfo, yo estoy redescubriendo a Posteguillo. Bien, muy bien. Con la trilogía fenomenal. Y lo de Julia, toda esta historia. Muy bien. Sí, está genial, me está encantando, aprendo un montón. Sí. No, es un tío que se lo ocurra, ¿eh? Es una pena. Yo creo que son mejores las primeras, ¿eh? ¿Las primeras cuáles? La de la trilogía del Escipión. Esa creo que es mejor que lo de Julia. ¿Mejor que Trajano? Sí. Y lo de la Julia ya veo ahí algo sí. más comercial. Trajano está muy bien, la trilogía de Trajano ha quedado... A mí me gusta. Sí, no, y es verdad que el tío sabe, ¿eh? Y luego ha tenido el acierto de que son novelas que cuentan muy bien las batallas, ¿no? Está bien ilustrado, la verdad es que se ha informado al hacerlo. Sí. Yo creo que sí. Yo reconozco que la novela histórica reconozco que es un género muy difícil de encontrar muy buenos autores de eso. Claro. ¿Y qué más has leído? Bueno, de él eso, sobre todo está Trajano y Julia, el último que he leído. ¿Y de la gente que se ha quedado por aquí, qué es lo que está leyendo? Pues hay de todo, y como sabes hay gente para todo.
Hay gente para todo. No se oye, Adolfo. Oye, Adolfo, pues nada, oye, muchísimas gracias, ha sido una maravilla. Y lo que me parece es que de vez en cuando tendríamos que conectar contigo para ponernos, para que nos pongas al día, ¿no? Pero bueno, o sea, muy agradecidos, ¿eh? Bueno, pues nada, Adolfo, dejo aquí el correo electrónico para poder enviar digamos, la grabación, ¿eh? Muchas gracias, Adolfo, ¿eh? Muchas De gracias. parte de todos, ¿eh? Vale, Un abrazo. un saludo, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, Benito. Hasta luego, Adolfo. Que te vaya bien. En tu año sabático. Año sabático, sí, ahí estoy, ahí estoy. Ahora estoy en Alcalá en este momento. Sí. Aquí no hay muchas lapas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Muy bien, venga. Chao.